Hola, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer el espacio y tiempo que se me ha brindado para presentar esta conferencia, que más allá de ser una narrativa personal, pretende ser una invitación a la reflexión sobre el papel que ha tenido la mujer a través del tiempo, no solamente en actuación, sino en distintas profesiones. Me presento, mi nombre es Karina Castillo Cruz, soy actriz de teatro con una trayectoria artística de 9 años, egresada del Centro de Capacitación Artística, integrante del taller universitario de teatro del Centro Universitario Nezahualcóyotl, encargada del taller de danzas polinesias de la misma institución, y recientemente estudiante de la licenciatura en Educación para la Salud del Centro Universitario Nezahualcóyotl, donde esta licenciatura, en conjunto con la otra que tengo, me ha permitido encontrar mi objetivo y descubrir las bases para lograr, el cual es crear y hacer teatro dirigido a la comunidad, que invite a la reflexión sobre temas actuales y reales a los que nos estamos enfrentando día con día. Antes de hablar propiamente de mi experiencia, me permito hacer un contexto histórico, y sobre este contexto histórico, donde voy a ir mencionando cómo es que la mujer se empieza a involucrar en el teatro y cómo es que va apareciendo, involucro experiencias personales a las que me he enfrentado para hacer un contraste en lo que sucedía antes y ver si realmente ha existido un cambio a lo que hoy en día es la participación de la mujer en el teatro. Inicio en los inicios del teatro, que es en Grecia en el siglo 50 Cristo, donde la participación de la mujer es prácticamente nula, es decir, no tenía permitido actuar, no estaba incluida en la dramaturgia, no tenía ni siquiera permitido asistir al escenario. Por eso me refiero a que era nula. Todos los actores, bueno, sí, eran únicamente actores, y si habían personajes femeninos, eran representados por actores. Más bien aquí la mujer aparece como la musa que inspira, pero hasta ahí, ¿no? Es quien va a inspirar, es esta imagen, incluso si lo vemos en los arquetipos de esta imagen materna, de protección, de tener el cuidado por la naturaleza, pero no pasaba de ahí. Más adelante viene el teatro isabelino, que aquí la mujer ya aparece, ya se hace presente desde el momento en que la reina Isabel empieza a tener esta intención de acercar el arte a todas las personas. Aunque no estaba bien visto aún que las mujeres asistieran al teatro, ya que incluso quienes asistían tenían que ir cubiertas con un velo, porque era considerado como un acto inmoral, algo que no era de orgullo. Eh, pero ya al menos podían presenciar, ¿no? Con sus limitantes, pero ya podían presenciar los actos. Dentro de la actuación, lo mismo, las mujeres no actuaban, sin embargo, comienzan a adquirir mayor protagonismo en las obras. No actúan, no escriben, pero de alguna manera empiezan a adquirir protagonismo las obras que se están creando en ese momento. Sus máximos exponentes pues eran como Shakespeare, Christopher, quienes empiezan a incluir en la narración a la mujer. Nos vamos adelante con la comedia del arte, que aquí voy a dar como una pausa, ya que aparece un personaje femenino. La comedia del arte se caracteriza porque tiene personajes arquetípicos, es decir, son personajes que señalan una parte de la sociedad como con características, perdón, específicas, y les otorga un comportamiento, una vestimenta, una posición y distintos colores, ¿no? Dentro de estos personajes se presentaba el poder que tenía cada uno de ellos a través de las máscaras que se ponían, ya que estas máscaras, perdón, tenían narices que, según el largo, mientras más larga, más poder tenían. Estas narices representaban el miembro masculino reproductor, y solamente la usaban los que tuvieran poder, y el único personaje femenino obviamente no lo tenía, y más allá de que fuera porque no tenía el miembro masculino sexual, era porque no tenía poder, porque el personaje estaba por debajo, ya que estos personajes estaban jerarquizados. Hasta arriba estaban los magníficos, que eran estos personajes que les estoy comentando, que eran como Doctore, que Doctore representaba esta parte de la sociedad del
del estereotipo de la persona que presume de inteligencia, que realmente no tiene, y más allá de tener inteligencia, tiene ignorancia sobre la mayoría de los temas, y o diferentes personajes que incluso representaban pues cierta lujuria. Estaban todos estos personajes hasta arriba, después se encontraban los enamorados, que los enamorados sí también entra la mujer, porque pues es el enamorado y la enamorada, sin embargo eran como los enamorados tontos, ¿no? Son estas personas que se vuelven ajenas a la realidad en el momento en el que quieren cumplir pues su deseo de estar juntos, y se separan por completo de la realidad nada más con el fin de cumplir ese objetivo sin observar lo que está sucediendo a su alrededor. Abajo de los enamorados vienen los Ani, que son los sirvientes de los magníficos. Y sí, también se encuentran personajes masculinos, pero aquí es donde se encuentra el único personaje femenino que tenemos. Y como les mencionaba, son personajes arquetípicos. Y es algo denigrante observar como que el único personaje femenino representa a esta parte de la prostitución y de marcar a la mujer como tentación y la persona que se mete en asuntos que no le competen, ¿no? La mujer metiche. Dentro del arquetipo es marcado mucho la forma que debe llevar el actor, y este personaje era representado con una postura donde el pecho resaltara, donde las caderas se vieran prominentes, que fueran caminando, bueno, que al momento de caminar se fueran balanceando. Eh, Su voz era chillona, era voz de cabeza, era aguda, eh, era coqueta, si lo mencionaban, incluso en las clases de actuación, bueno, en las clases, en mi desarrollo como actriz, me enfrenté a que obviamente tenía que conocer la historia del teatro, ¿no? Entonces cuando me presentan la historia de la comedia del arte, nos empiezan a enseñar cómo es que debemos actuar cada uno de sus personajes, ya que tienen una forma específica, y tal cual nos lo explicaba, ¿no? Este personaje tiene que ser coqueto, tiene que insinuarse a los demás. El personaje de Pantalón incluso las perseguía, queriéndolas tocar, entonces era, era como una alusión al acoso impresionante, ¿no? Eh, es, es lamentable que cuando por fin aparece un personaje femenino no aparece de la forma que más nos pudiera enorgullecer. Vamos avanzando hacia el teatro del siglo de oro, que pues prácticamente aquí es la mujer sí aparece, pero se empieza a ver más como a la mujer como esta imagen publicitaria y con fines económicos. Dentro del teatro del siglo de oro las obras duraban bastante tiempo, ¿no? Habían espectáculos que se presentaban en una especie de vecindades donde el tiempo era bastante prolongado, por lo que tenían que meter intermedios para que la gente no se aburriera, ¿no? Es como ahora que vamos, bueno, no ahora, pero hubo un tiempo en el que el cine ibas y tenía intermedio las películas, ¿no? Era algo similar para que la gente no se cansara, ya que no estaba acostumbrada a presenciar este tipo de eventos tan largos. Y es ahí donde la mujer aparecía como espectáculo, como empezaron a notar que la mujer atraía al hombre, que el poner a la mujer en escena permitía que el hombre comprara el boleto, y entonces pues es lo que me refiero, era un fin económico, y más allá de que la mujer estuviera presente por sus talentos o por lo que pudiera, ajá, vaya, por lo que pudiera representar, por por todo lo que estaba haciendo bien o sus habilidades, era vista más como algo que se vendía para atraer más público. Y aquí me permito contar una anécdota que es de las que más han influido dentro de mi trayectoria y más bien dentro de mi preparación, para, pues, para formarme como actriz. Cuando yo decido entrar a la escuela de artes escénicas para empezar a estudiar y enfocarme propiamente a la actuación, me enfrento con que tengo que realizar casting constante.
Uno de estos castings que me invitó a la escuela a realizar era para desempeñarlo de manera profesional, o sea, no era dentro de la escuela, lo organizaba la escuela, pero era para presentarse fuera de. Era un casting donde estaban buscando el ensamble para, para unos imitadores de cantantes. El ensamble era de baile, buscaban únicamente a mujeres. Recuerdo que cuando acudí a este casting, una amiga también lo hizo, nos presentamos, desconozco cómo fue todo el proceso de su casting, al menos en el mío. Recuerdo que llegué y el director de casting me pidió que replicara unos pasos que él me iba a poner, que eran de una coreografía de Michael Jackson. Y en ese momento yo me empecé a cuestionar cómo es que vas a ver si bailo o no bien si está al lado mío. Es muy distinto, según yo tendría que estar enfrente. Sin embargo, no le hice mayor caso y lo dejé pasar. Presenté mi casting, mi amigo igual, salimos. Pasaron 2 semanas aproximadamente cuando empezaron a hacer los llamados de las personas que habían sido aceptadas. Afortunadamente, salgo, me llaman, me dicen que me quede en el casting, que necesito presentarme distintos días para los ensayos y todo. A mi amiga no le llaman, no le presté tanta atención, sí me causó como un conflicto porque yo era consciente de que mi amiga tenía un mejor manejo de su cuerpo en ese momento, ya que ella ya había tenido una preparación antes de estar en esa escuela, entonces yo sabía que tenía mayor control sobre su cuerpo del que yo podía tener en ese momento. Y sí empezaron los ensayos y cuando llega el día de la presentación estamos ya todas arregladas con un tutú, un leotardo, peinado, maquillaje y recuerdo que estábamos todas sentadas en pues en los asientos enfrente del escenario cuando se acerca el director del proyecto junto con el director del casting y el director del proyecto le dice a esta persona, le llama por su nombre, le dice que hizo un excelente trabajo, que eligió muy bien a las bailarinas, que porque eran las más guapas y eso iba a hacer que se viera bien en el escenario. Un comentario que parecería halagador nos terminó ofendiendo a todas las personas, a todas las mujeres que estábamos presentes. Éramos, recuerdo, 6 bailarinas que ninguna mostró una sonrisa. En ese momento nos sentimos ofendidas porque nos hizo su comentario y soluciona que estábamos ahí no por nuestro talento, sino porque estábamos cumpliendo un estándar que él quería para su espectáculo. Eh, en ese momento me hizo cuestionarme si realmente valía pararme todos los días a las 6 de la mañana para ir a la escuela a las 7, salir a la 1, 2 de la tarde, salir corriendo para alcanzar el transporte, para hacerme 2 horas de camino del otro lado de la ciudad, para ir a la otra escuela, tomar clases, salir aproximadamente entre 8, 8:30, 9, dependiendo la hora que me permitieran los maestros salir de clases para hacer otra vez 2 horas de regreso o más porque el tráfico, porque salía justo en la hora en que todos salían de trabajar, entonces se llenaba el metro, llegaba a mi casa a las 12 a veces, haciendo mi tarea para dormirme como a las 2 y el otro día repetir la misma rutina. Me hizo sentir con ese comentario que todo ese esfuerzo que yo estaba haciendo no valía absolutamente nada porque únicamente había sido elegida por un estándar que él quería para su presentación. Posteriormente, como 2 años después, justo cuando ya nos íbamos a graduar, me entero por mi amiga lo que sucedió en su casting. El director del casting le hizo un comentario que la afectó de manera psicológica, porque le hizo el comentario de que bailaba muy bien, lástima que estuviera tan chaparra. Y en otra ocasión le hizo un comentario acerca de su físico. A mí me hicieron un comentario que me hizo cuestionarme si realmente tenía talento o no. A ella le hicieron un comentario que la afectó directamente en su persona, a su imagen. Y es impresionante cómo en este medio a veces los comentarios son tan hirientes que no atentan hacia tu profesión o hacia tus cualidades, sino directamente a tu apariencia, porque lastimosamente dentro de la actuación la apariencia importa tanto al grado en que varias actrices han tenido que someterse a distintas cirugías por, por querer encajar
en personajes que nos imponen, ¿no? Y que personajes que crean con cuerpos y con rostros que para nada tienen que ver pues vaya, con México, ¿no? Crean personajes que no existen aquí. Sus perfiles son personas altísimas, de ojos de color, que es así como, oye, o sea, ¿qué tipo de personaje estás buscando? Porque en el casting me pones que buscas personaje mexicano, pero las características no se pegan tanto a los mexicanos, al menos que yo conozco. Entonces hay muchas irregularidades dentro de este ámbito que me han orillado a tener tropiezos durante mi carrera que me han hecho cuestionarme muchas veces si voy bien o voy mal, ¿no? Eh, Otro de los conflictos más importantes que tuve dentro de esta profesión que se adjudica a lo que les estaba comentando es que se me comenzó, bueno, voy a hacer otro paréntesis, es curioso observar cómo esta cuestión que les estoy comentando, que era en el siglo de oro, donde la mujer se veía como imagen publicitaria, imagen que vendía, a pesar de ser en el siglo de oro, hoy por hoy yo lo he vivido. O sea, son distintas épocas, pero sigue estando el mismo contexto. Sí, la mujer ya tiene mayor participación, ya aparece en la dramaturgia, ya aparece como actriz, ya aparece incluso en la creación desde la producción, escenario, perdón, ajá, sí, en, detrás de escena, en las luces, en el maquillaje, en distintos ámbitos. Sin embargo, se sigue viendo mucho esto de ver su imagen como publicidad más allá de su talento. Otro de los conflictos a los que me enfrento, que se apega mucho a lo que les comentaba de lo que sucede en la comedia del arte, es que cuando decido estudiar la carrera me encuentro con que semestre con semestre debo hacer casting para presentar los proyectos finales. Me entregaban los libretos, yo elegía el personaje por el cual quería audicionar, presentaba mi audición, me daban el personaje, o sea, era como estarte preparando constantemente para cuando salieras a la vida profesional, ¿no? Mi primer casting que presento dentro de la escuela fue por una mujer que era una prostituta que yo desde el momento en que lo leí me atrajo porque sentía que tenía un trasfondo importante, ¿no? Ustedes ven en el teatro, en la tele, en el cine, una historia. Sin embargo, nuestro trabajo como actores es, es hacer la historia previa a lo que ustedes están viendo. Nosotros hacemos un trabajo de mesa, una investigación previa para darle vida a ese personaje que sea real, ¿no? Que sea real ante sus ojos y y que los capture dentro de la historia. eh, Cuando yo leo este personaje me llama la atención y si cuando me lo dan faltaba como 2 semanas para el casting. Esas 2 semanas las ocupé para prepararme. Empecé a hacer investigación del campo, empecé a observar a las mujeres que se dedican al trabajo sexual, tanto del lugar donde vivo, o sea, observar a los bares cercanos a mí, observar cómo se paraban, cómo se vestían, qué calzado usaban, si era cierto este cliché de que todo el tiempo están con el chicle, que es por completo falso, al menos en lo que yo lo vi, porque nunca traían un chicle. Observar su cabello, sus miradas, las marcas que tenían. Empecé a verlas primero, a las que tenía cerca, después me empecé a, a meter más, a ver incluso las diferencias de las que se dedicaban al trabajo sexual, que trabajan en la Merced, a las que se paran en las esquinas, a las que están en colonias más prestigiadas. Empecé a observar todas estas diferencias para saber qué recursos iba a tomar yo para mi personaje. En ese momento apareció un documental en la Cineteca que era de una directora mexicana que fui a ver porque abordaba este tema de la prostitución. O sea, prácticamente todo lo que tuviera que ver con la prostitución que a mí me sirviera, lo empecé a observar. Hice un trabajo extenso de 2 semanas de investigación, de desvelarme, porque realmente quería ese personaje.
Cuando presento el casting y dan la selección de los personajes, afortunadamente me quedo con el personaje. Incluso hoy por hoy siento que lo merecía porque sí hubo un trabajo previo. Y estoy muy contenta. Sin embargo, después me entero que uno de los motivos por los cuales me quedé con este personaje es porque cumplía con el aspecto físico. De nuevo, esto choca un poco conmigo porque digo, ok, entonces me estás diciendo que a pesar de toda la investigación que hice, del trabajo de campo que realicé y de la historia previa que realicé del personaje, todo eso no hubiera servido si yo no hubiera cumplido con el perfil físico. O sea, no me hubieras dado la oportunidad de mostrarte que sí podía representar el personaje. Entonces son trabas que te vas encontrando que van afectando incluso, pues vaya, tu salud mental, tu salud física, porque empiezas a exigirte más desde la alimentación, el ejercicio, empiezas a tener desgastes. O sea, son afectaciones directamente por querer cumplir este rol que te están imponiendo. Después de eso, caigo en un conflicto que se asemeja mucho a lo que sucede con la comedia del arte, que había un arquetipo de la mujer, no había otra forma, era esa ella. Me empieza a suceder algo similar, me empiezo a quedar encapsulada en ese personaje, porque empiezo a ser elegida únicamente para los personajes de prostituta, de teibolera, de mujer que le coquetea a todos los hombres, de moral distraída, como dicen, y me empiezan a encapsular en esos personajes. Llega un punto en el que yo empiezo a sentirme harta, a querer salir de ese rol en el que ya me había mi escuela puesto y querer demostrar que puedo darle vida a otros personajes muy distintos a los que se me han ido poniendo. Surge un casting en otro semestre donde es para una serie web, y los personajes femeninos empiezo a leerlos y aparece el de la prostituta. Desde el momento en que lo leí, o sea, bueno, que veí que era prostituta, pasé la página, no quise leerlo porque ya estaba harta de presentar esos personajes. En mi mente no estaba la idea de presentar el casting, lo anulé. Sin embargo, cuando ya se presenta el casting, empiezo a hacer audicionar por otros personajes y no me quedo con ninguno. Llegó un punto en el que ya solamente quedaban 3 personajes, que era el de la prostituta, el de una chica que era bastante tímida, que nada más tenía 3 líneas, y el de otra chica que no recuerdo, creo que era como gótica, pero igual, tenía como 3 líneas dentro del guión, del libreto. Entonces, honestamente prefería 1000 veces tener ese tipo de personaje, aunque solamente fueran 3 líneas, a volver a caer en el mismo de siempre. Cuando llega el casting de ese personaje, yo decido que no lo voy a hacer, sin embargo me obligan a hacerlo, argumentando que si no me quedaba si no hacía un buen casting en los otros 2 personajes, no me iban a dejar fuera del proyecto. Dejarme fuera del proyecto era que iba a reprobar el semestre. Entonces decido hacer el casting por la prostituta, sin embargo lo hago mal porque no tenía la intención de quedarme, ni siquiera lo había preparado, y es el casting más sencillo que he hecho, pues al menos en esta trayectoria. Lo hago, lo hacen otras 2 chicas que ya sí querían el personaje porque incluso llevaban vestuario para su casting, o sea, iban realmente preparadas, hacen el casting, salen y en eso nos llaman a las 3 y nos dicen, tenemos que decirles que estamos insatisfechos con su casting, queremos que lo repitan. No sé cómo haya estado el de ellas, pero estoy segura que estaban preparadas para ello. La única que realmente lo hizo mal fui yo. Sin embargo, nos hicieron repetir el casting a todas. Regresamos, lo repetimos, lo mismo, no tenía la intención de quedarme con el personaje y salimos. Nos vuelven a llamar y en esta ocasión hacen una amenaza directa a las 3, aunque yo la sentí más directa hacia mí, donde nos dicen que si hacemos el casting con ese ánimo, se va a ver reflejado en nuestra calificación. Entonces me obligan a volver a hacer el casting y me dicen, esta vez lo vamos a hacer de manera distinta, vamos a simular que la cámara es tu cliente, y tú tienes que convencerlo para que compre tus servicios, vaya, ¿no?
Eh, lo hago, pero ya con la advertencia de que tenía que hacerlo bien porque si no se iba a ver reflejado en mi calificación. Y ya presento el casting, salimos y me dan el personaje a mí. Antes de darme el personaje y antes de salir del casting, el coordinador que estaba presente me hizo uno de los comentarios que más me impactó en mi trayectoria, que fue decirme, es que si no la haces de actriz, la harías muy bien de prostituta. Fue un comentario acosador que dañó mi integridad y que hacía alusión de que, perdón, si no la hago de actriz tengo muchas otras posibilidades porque he estudiado más que esto, porque me sigo preparando día con día para tener más oportunidades y por gusto propio, ¿no? Entonces no me vengas a decir que si no la hago de actriz la voy a hacer perfecta de prostituta. Fue un comentario que me dañó directamente y que aparte ese casting me obligó a presentar algo que yo no quería. Fue hasta después que me tuve que acercar con una maestra a quien le pedí la oportunidad de que me permitiera demostrarme a mí misma, porque ya no era demostrarle tanto a los demás, sino trabajar conmigo, de ver que sí podía presentar un personaje distinto a los estereotipos que me estaban planteando la escuela. Y es cuando me da presentar una réplica de una película que se llama Misery, donde el personaje que me dan es completamente distinto a lo que me habían otorgado antes. Es una mujer que usa cuello de tortuga, ropa con colores neutros, colores oscuros que la tapan, ropa que la tapa absolutamente toda, el cabello desarreglado, sin maquillaje, una actitud completamente distinta a lo que yo había estado interpretando. Y cuando hago este casting es cuando me permito descubrir que tengo la capacidad de deformar mi cuerpo, mi rostro, mi matiz de voz para darle vida a personajes distintos a los que se me estaban imponiendo. Entonces es ahí cuando descubro que valió la pena cada esfuerzo que he tenido durante esta trayectoria porque aprendí algo, porque puedo exigirme más. Esos son algunos ejemplos de lo que me he enfrentado, tenido que enfrentar ante esta carrera, que aunque hoy lo hablo desde mi perspectiva, desde lo que he vivido en actuación, estoy segura que más de una se va a sentir involucrada desde diferentes ámbitos. Lamentablemente, muchas veces a mí se me impuso el papel de la prostituta dentro de la actuación. A otras mujeres se le ha impuesto el papel de la maternidad o de la ama de casa, porque tiene que cumplir con ese estereotipo que se ha venido heredando desde tiempos atrás y que es una aceptación que ha tenido la sociedad. Por eso es lo que les comentaba al inicio de la conferencia. Quiero que esto, más allá de ser una narrativa personal, invita a la reflexión de qué está sucediendo con, con nuestras profesiones y por qué se nos ha impuesto a desarrollar tareas que, que no queremos realizar o que queremos romper esos estereotipos para demostrar que somos más de lo que se nos ha impuesto, demostrar que tenemos capacidad de, de encajar en diferentes personajes, en mi caso, en diferentes profesiones, en el caso de otra persona, o en diferentes grupos, pero mostrar que somos capaces. No quiero terminar este día y no quiero desaprovechar el espacio que se me ha brindado sin recordar que hoy es un día para crear conciencia acerca de lo que está sucediendo en el caso específico con, con la evolución que ha tenido la mujer. Recientemente los movimientos que se han sí, que se han realizado han favorecido a la mujer. El feminismo ha tenido, de repente hay como varios conflictos y pareciera que el feminismo está mal, pero porque hoy en día todavía no se conoce qué es realmente el feminismo, ¿no? Se empiezan a cuestionar cosas que ni siquiera tendrían que cuestionar, sino más bien poner atención en los puntos que realmente se busca. Y hoy en día puedo decir que el feminismo está
cambiando las cosas. Y no lo hablo porque se haya legalizado el aborto en distintos estados, no lo digo porque haya aparecido la ley Olimpia, no lo digo porque la mujer ya tenga más capacidad de libertad, que sí, es algo relevante, son hechos históricos que nos han impactado a nosotras directamente y que nos van a favorecer, pero no digo que el feminismo haya cambiado las mentalidades por eso, lo digo desde el momento en que ha cambiado mi mentalidad y me ha permitido observar las cosas de distinta manera. No quiero terminar el día sin, sin hablar de esto y dejar en claro que hoy inicié hablando desde el siglo V antes de Cristo, una época donde la mujer no tenía voto, donde la mujer no tenía protagonismo. Hasta el día de hoy, en año 2021, el cambio, la integración de la mujer ha sido mínima. Esta es una lucha que no se va a terminar el día de mañana, no se va a terminar en un año, incluso dentro de 5 años tal vez hay aún muchas cosas que modificar. Sin embargo, es una lucha que hemos llevado y que hoy por hoy es, es motivante ver cómo ha generado cambios en distintas personas. Agradezco el espacio y cualquier duda que tengan, cualquier comentario, pues estoy dispuesta a escucharlo. Muchas gracias a las personas que me brindaron la oportunidad de presentar esta conferencia, a la profesora Selene, que me ha apoyado pues en todo este camino, a, y a todas las personas que han formado parte de mi trayectoria artística y que hoy por hoy me permiten presentar esto ante ustedes. Sin más que decir, termino la conferencia, espero sus comentarios o si tienen alguna duda y muchas gracias.